Buenos días para todos, sean bienvenidos a la Universidad Tecnológica de El Salvador. Qué gusto que nos acompañen esta mañana en la inauguración de la 18ª Semana del Migrante en la UTEC. Para esta ocasión nos acompaña el doctor Nelson Zárate, él es el rector de nuestra universidad presidiendo esta inauguración. A él le acompaña la doctora Noris López, quien es la vicerrectora de Investigación y Proyección Social de nuestra universidad. Rosalina Solano, quien es coordinadora nacional del programa de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Andrea Rodríguez, que es asistente senior de Gestión de Información. Y la maestra Elsa Ramos, quien coordina la Cátedra de Migraciones de nuestra universidad. Saludo también a los invitados especiales, docentes y estudiantes de nuestra casa de estudios. Vamos a iniciar cantando el himno institucional de nuestra universidad. Les pido por favor ponerse en pie. Sobre tus alas hay vientos de sabiduría, noble ideal, educar es tu afán. Flota en el viento también tu bandera, ávida insignia de tu libertad. Vuela grandiosa, águila vuela hacia tu historia. Se forjen hombres de buena voluntad que dignifiquen sus actos, su gloria, o que la patria les reclame la omisión. Si en el linde fatiga el hastío, si cuesta arriba tu camino has de marchar, debes hacer una tregua en tu ruta, mas no claudiques en tu meta alcanzar. Vuela grandiosa, águila vuela hacia tu historia, a tu misión. Suba hasta el cielo tu fe, tu sensibilidad, una plegaria más allá por tu misión, por tu misión. Pueden tomar asiento. Nuevamente gracias por estar esta mañana en esta inauguración de la 18ª Semana del Migrante en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Enseguida escuchamos las palabras de bienvenida por parte de la doctora Noris Isabel López. Ella es nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social. Buenos días a todos y todas. Doctor Nelson Zárate, rector Universidad Tecnológica de El Salvador. Doctora Camila Calles, directora de Investigaciones UTEC. Maestra Elsa Ramos, investigadora y coordinadora de la Cátedra de Migraciones UTEC.
Andrea Rodríguez, asistente senior de gestión de información, Organización Internacional para las Migraciones. Rosalinda Solano, coordinadora nacional de programa, Organización Internacional para las Migraciones, OIM. Señor representante de misión diplomática, Embajada de Cuba, tercer secretario, señor Ascuí, sea bienvenido. Sean todos bienvenidos a esta su casa de estudios, invitados, queridos estudiantes, autoridades, funcionarios, público en general. Nos encontramos en ocasión de la 18ª Semana del Migrante, espacio que en UTEC cada año dedicamos al estudio, análisis y sensibilización del tema migratorio y sus diferentes facetas. Desde la Cátedra de Migraciones nos esforzamos por traer ante la audiencia diferentes aristas de este fenómeno por medio de la investigación y proyectos que diversas organizaciones a nivel local e internacional estamos realizando. Además, continuamos educando a toda la comunidad acerca de los riesgos de la migración irregular. A través de años de trabajo, UTEC ha sido miembro de Conmigrantes. También ha desarrollado una agenda de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales, locales e internacionales, academia, gobiernos locales, es decir, hemos logrado construir importantes vinculaciones con diversos actores, no solo en el país, sino también fuera de nuestras fronteras, con comunidades en Los Ángeles, California, Aurora, Colorado, Estados Unidos, entre otras. En el año 2022, el programa de la Semana del Migrante incluyó temáticas como la experiencia migratoria desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, migraciones nahuapipiles en búsqueda del paisaje ideal, con migrantes, retornado forzosamente, una mirada académica, migración y salud, vendedores emprendedores, la lucha política por el espacio en la ciudad de Los Ángeles. Eso se desarrolló en la 17ª semana. Este año, en la edición 18ª, estaremos conociendo importantes datos por medio de la OIM y la conferencia de sus representantes, migración en El Salvador, cifras de retorno y reintegración sostenible. Además, el día martes, gracias a la colaboración del licenciado Alexis Rivas, representante de la organización SECADE, y su proyecto Es Aquí, y con el apoyo de la Fundación Hans Seidels, tendremos la presentación de la obra de teatro Migrantes, una realidad que golpea. El día miércoles, el señor José Miguel Gómez, jefe de prensa de la OIM, nos brindará una introducción y mensaje previo a la presentación de la serie animada A 1 millón de metros de distancia, las aventuras de Paco y Clary. El día jueves le corresponde a la Academia su participación ofreciendo avances de investigación por Dr. Jaime Rivas Castillo, director del programa Observatorio de Juventud y Familia de la Universidad Don Bosco, y su trabajo, Resiliencia y Estrategias de Movilidad de Personas Migrantes y Solicitantes de Protección Internacional en el Sistema Migratorio Mesoamericano. Por parte de UTEC intervendrá la maestra Elsa Ramos presentando resultados de investigación, mujeres retornadas, obstáculos y problemas para reintegrarse. La semana culmina con el conversatorio Lecciones aprendidas en las mesas interinstitucionales de personas retornadas. Para ello hemos invitado a la Alcaldía de Quesaltepeque y sus representantes, licenciada Xiomara Cordero, gerente de proyectos sociales, licenciado José Mario Martínez, jefe de proyectos sociales, licenciada Ivette Sanabria, coordinadora de la Unidad de Atención al Migrante, y licenciada Claudia López, psicóloga de la Unidad de Atención al Migrante. Por la Alcaldía de Tejutla participará el licenciado Andrés Mejía, auxiliar de despacho y gestión de proyectos.
Es pertinente mencionar que UTEC ha sido invitada a participar en las mesas interinstitucionales de atención a retornados, en donde colaboran investigadoras UTEC y donde también tiene un papel preponderante la clínica psicológica de nuestra universidad, desplazándose a las localidades para atender a los beneficiarios de sus programas y donde asimismo desde la proyección social UTEC se ha estado presente colaborando en las diferentes ferias alusivas organizadas por dichas municipalidades. En nombre de la Universidad Tecnológica de El Salvador, queremos agradecer la respuesta tan positiva de nuestros aliados que hace posible esta programación tan rica y variada, la cual estamos seguros contribuirá a la formación integral de nuestra comunidad educativa y a seguir fortaleciendo aún más nuestros lazos de vinculación. Sean bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta interesante semana. Gracias. Gracias a nuestra vicerrectora de Investigación y Proyección Social, la doctora Noris López, quien se ha dirigido a todos nosotros. Enseguida, invito al señor rector de nuestra universidad, el doctor Nelson Zárate, que también tiene un importante mensaje para nosotros. Bueno, muy buenos días a las autoridades que presiden, a las invitadas, nuestras coordinadoras, al señor representante de Cuba en El Salvador, autoridades académicas y sobre todo para ustedes, jóvenes, ¿verdad? Que lo primero que yo quiero comentar con ustedes es que la migración es un tema político, no partidario, fíjense bien. No es un tema partidario, pero es un tema político. Porque cuando las instituciones hablamos de políticas, hablamos de cuáles son las pautas con las que nosotros estamos trabajando, nos estamos organizando. Y toda institución de educación superior tiene como sus finalidades la docencia, la investigación y la proyección social, que puede tener diferentes concepciones, pero la proyección social tiene que ver en cómo las universidades formamos partes de las realidades de cada uno de los países. Y la migración es un tema de trascendencia. Estamos desde hace 18 años haciendo la Semana del Migrante en Universidad Tecnológica. Y hemos cambiado las temáticas dependiendo de las situaciones que se han estado originando en el país. Yo el día de ayer estuve buscando alguna información porque mi perfil profesional es bastante numérico y los ingenieros tenemos un refrán que solo lo que se puede medir se puede mejorar. Y yo no sé si el dato es aproximado, pero encontré que hay más de 2,5 millones de salvadoreños en Estados Unidos. Durante mucho tiempo se pensó que éramos 1 millón, 1,5 millones, y como no es un proceso que vaya registrado, no tenemos acceso al dato real. Mucha gente llegó a decir que la mitad de los salvadoreños estaban en Estados Unidos. 6 millones en El Salvador y 3 millones en Estados Unidos. Entonces yo siempre que hago esta parte de la Semana del Migrante es cuando me salgo del protocolo y le digo a los jóvenes que están, levanten, y esto es una solicitud, levanten la mano a los que tienen parientes en Estados Unidos, por favor, levántenla con confianza. Vaya. Sí, déjenla, que yo la tengo que levantar también, pues porque yo tengo 2 hermanas en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, este es un fenómeno en el que últimamente no ha tenido, digamos, la trascendencia de conversarse, de presentarse, de discutirse. Yo encontraba, estadísticamente hay 4 razones, existen muchas más, pero las que han clasificado como las principales
es que la número uno por la que hay migración es una situación económica. La número dos es reunificación familiar. La número tres es inseguridad. Y la número cuatro dice que es violencia intrafamiliar. No encontré información y desconozco si hay alguna relación cuantitativa entre cada una de estas causas para que podamos, como política nacional, en la que tendríamos que estar gobiernos, empresa privada, instituciones de educación superior, en conocer más acerca de este fenómeno. Como lo decía la doctora Noris López, nuestra vicerrectora, Universidad Tecnológica tiene años de estar participando con este tema. Pero resulta que hay un dato estadístico que no coincide con cómo ustedes acaban de levantar la mano, que dice el estadístico que solo el 15% de los hogares tienen al menos un familiar en Estados Unidos. En otras ocasiones se ha hablado de más del 40%, y aquí yo creería que la levantaron 8 de cada 10. Y esto que ustedes son una generación reciente, si le podemos llamar así. Algunos de ustedes no habían nacido o estaban gateando cuando estábamos haciendo la primera semana del migrante, hace 18 años, para que tengan una idea de lo que es este fenómeno. Le pido disculpas, doctora, porque me estoy tomando un poco más del tiempo que se me asignó. Resulta que el año pasado, en el 2022, el gobierno de los Estados Unidos reportó 85,000 migrantes que habían sido detenidos. Hagámonos una idea de cuántos pasaron, porque no fueron detenidos. Y todas estas son cifras aproximadas, porque no son reales. En el año 2021 fueron 98,000 personas, según otra fuente de información. Y en el año 2020, que el COVID vino a detener todo, fueron únicamente 20,000 personas. Pero después que pasó el COVID, hemos regresado a niveles bastante semejantes. El AIDE, que pertenece a los Estados Unidos, hizo una encuesta a salvadoreños que viven en Estados Unidos. No voy a entrar en los detalles, pero hay un dato muy interesante. 60% de los que están en Estados Unidos quieren regresar a El Salvador. Quieren regresar. O sea, es esa gente que está allá por una circunstancia particular, pero como dice un viejo refrán de mi época, tienen el ombligo amarrado al Salvador y quieren regresar. Eso es muy importante. Otro dato que me gustó es que más del 70% de los encuestados, y este es otro tema del que ya no se habla, más del 70% envían remesas. Aquello que ha bajado, de que ya no se comenta, y que estamos hablando que en el 2021, que es el último dato que encontré, fueron 7,517 millones de dólares. 7,517 millones de dólares, que durante mucho tiempo casi todo era dedicado para el consumo, pero ahora esta encuesta deja entrever que ahora hay mucha gente que lo que está haciendo es comprando propiedades, construyendo residencias, que eso depende de las características propias de las personas que están allá. El Producto Interno Bruto, que es lo que un país produce y circula en su mercado y que se mide en términos económicos, de cada 100 dólares que hay en el mercado, 27 dólares, el 27% es un dinero que viene a través de remesas. Entonces, nosotros nos podemos hacer una idea de cuánto de dinero que circula es producto del trabajo y del esfuerzo de la gente que está allá. Entonces, por eso, Universidad Tecnológica considera sumamente importante dentro de la Cátedra de Realidad Nacional, dentro de la Cátedra de Migración, que la doctora Elsa Ramos tiene ese privilegio de coordinar, es un tema sumamente importante. Yo realmente, como rector de la Universidad Tecnológica, y esto fue iniciado por nuestro rector vitalicio, el doctor Mauricio Luxel,
hemos apoyado siempre y seguiremos apoyando la cátedra de migración, porque es un fenómeno de que si bien no se habla o se comenta como se hacía en otros tiempos, seguimos siendo dependientes de las remesas, porque si esa cantidad, y fíjense que porcentualmente somos el tercer país de toda Latinoamérica, no en cantidad, sino en lo que representa ese dinero cuando viene aquí al país. Entonces es importante que dentro de nuestra realidad nacional estemos conscientes del valor de la migración. Yo realmente me siento muy orgulloso que nuestra vicerrectora me haya invitado. Quiero saludar también a la Organización Internacional de las Migraciones, porque nos acompaña, y sobre todo a ustedes, que disfruten de este tema que para nosotros es trascendental. Muchas gracias. Gracias a nuestro rector, el doctor Nelson Zárate, por ese importante mensaje para ustedes. Le voy a solicitar a las autoridades si pueden tomar sus puestos en el auditorio. Vamos a iniciar con las ponencias esta mañana. Quiero contarles que nos acompaña Rosalinda Solano y también Andrea Beatriz Rodríguez. Leo un poco acerca de sus hojas de vida en este tema tan importante de hoy, que es migración en El Salvador, cifras de retornos y reintegración sostenible. Rosalinda Solano tiene una licenciatura en nutrición de la Universidad de El Salvador y una especialización en salud preventiva de los Estados Unidos. También esto la lleva a ejercer en este rubro durante 7 años en Kuala Lumpur, en Malasia. También en Malasia obtiene su maestría en salud pública en la Universidad Adventista de Filipinas, y también practicando de primera mano lo aprendido, y también coreando e implementando programas de prevención y promoción para la salud con poblaciones de diversas culturas y etnias. También Andrea Beatriz Rodríguez tiene una licenciatura en Economía y Negocios de la ESEN y una maestría en Estadística aplicada a la investigación. Se ha desempeñado como investigadora junior para el Centro de Investigación y Estadísticas de FUSADES en temas de migración, emprendimiento y de género, como técnico para estudios sobre las conclusiones de competencia de los mercados, entre otras. Este es el tema que es muy importante para todos nosotros, e igual para toda la semana. Les invitamos para la Semana del Migrante que vengan todos los días, porque los temas son trascendentes. Vamos a dejar a nuestras invitadas para esta mañana con este importante tema a continuación. Adelante. Está bien aquí, ¿verdad? Okay. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Este día voy a iniciar yo la presentación, pero quiero iniciar agradeciéndoles el espacio que nos han brindado el día de hoy para poderles hablar un poco sobre retornos y en general sobre migración. Bueno, solo un poco de contexto dentro de las actividades de OIM y del programa dentro del cual nosotros, o dentro del cual se procesa toda esta información de personas retornadas que les vamos a presentar el día de hoy. Tanto Rosalinda como yo estamos o somos parte dentro de uno de los muchos programas que tiene la OIM, que se llama Respuestas Integrales para la Migración, que cuenta con el apoyo de USAID. Y gracias a este programa es que nosotros podemos seguir realizando nuestras labores. Un poco de información de contexto, no voy a ahondar tanto en este detalle, pero es importante saber la población de los países de Centroamérica, en específico El Salvador, porque eso influye en los flujos, ¿verdad?, en los montos de personas retornadas que los países de la región reciben. En particular, El Salvador son aproximadamente 6 millones de personas, según para el 2023, ¿verdad?, según las estimaciones de población que nos brinda la ONEC. Hay que considerar que esto se tiene que tomar como un estimado, no es una cifra real. Lo más real se obtiene cuando tenemos un censo de población que está en proceso, ¿verdad? Entonces, entre más alejados estamos de un censo, las estimaciones son más estimaciones.
Como bien comentaban hace un momento, el PIB es una medida muy, muy importante para comprender el tamaño de una economía. El PIB es básicamente el total de bienes y servicios que se producen en un país. En la región, Guatemala es el país que tiene el PIB nominal o el PIB real más grande, seguido de El Salvador y por último Honduras. Sin embargo, cuando venimos y ya vemos el PIB per cápita, que vendría a ser cómo se distribuye, si nosotros distribuyéramos equitativamente entre toda la población el total del PIB, nos damos cuenta que el país, El Salvador, tiene un PIB per cápita aproximadamente de $5,000, un poquito más, y que es muy, muy, muy cercano a Guatemala, ¿verdad? Sin embargo, esto sería como decir, todos estamos igual, ¿verdad? Todos se nos da lo mismo. Entonces, es una medida que esconde, digamos, desigualdades y diferentes realidades. Ahora, aquí hay otros tipos de indicadores, la mayoría económicos, y me voy a centrar quizás en la inflación, que es el que tenemos más actualizado hasta este momento y es uno de los más importantes por el efecto que tiene en la economía. Como ya bien se mencionaba, en el país el principal factor o motivo por el cual la gente migra es los factores económicos. Lo vamos a ver un poco más adelante y aquí me quiero centrar porque si bien el 3.78 es la inflación interanual a junio respecto de este año a junio respecto al junio del año pasado, ese 3.78% también esconde diferencias. Cuando uno va a ver los datos que presenta el Banco Central de Reserva y ve la inflación para alimentos y bebidas no alcohólicas, ya no es 3.78, sino que es 6.40. Entonces, podemos decir que en general los precios, los bienes y servicios como más representativos de los hogares, en general es esto, 3.78, pero cuando vemos específicamente alimentos, es 6.40. Entonces, estamos diciendo, o sea, es para ver como el peso, ¿verdad? En lo más importante que podemos decir que, o las necesidades principales de la población, se está sintiendo un golpe económicamente. Luego aquí, este es un dato, el de remesas, lo tenemos actualizado hasta junio de este año. Según el Banco Central de Reserva, El Salvador hasta junio había recibido 3,3 millones de dólares. Perdón, 3.319 millones de dólares en conceptos de remesas, y eso acumulado, ¿verdad? Y respecto a lo que se acumuló el año pasado, entre enero y junio de 2022, significó una variación o un aumento porcentual del 5.5%. Si ven en la región, al menos hasta junio, El Salvador era el país que había tenido el menor cambio porcentual, la menor variación respecto a sus países hermanos, ¿verdad? Quizás una aclaración, nosotros solimos analizar en la OIM a Guatemala y Honduras como un conjunto porque somos países que tenemos realidades muy similares. Y luego aquí hay un dato bien interesante, que bien se mencionaba durante la charla del rector. Aquí esta cifra, los 1.4 millones, son estimaciones del Buró del Censo de Estados Unidos con base en la American Community Survey del 2021 y nos dice que en Estados Unidos hay aproximadamente 1.4 millones de personas nacidas en El Salvador que residen en Estados Unidos, es decir, salvadoreños de primera generación. Las cifras que solemos ver, el 2.2 millones, 3 millones, ya son salvadoreños primera generación, salvadoreños que han nacido allá, entonces ya tienen como doble nacionalidad, por decirlo así. Entonces, esta es la cifra quizás, no sé, la más actualizada creo yo, no sé si esta encuesta ha tenido otra versión posteriormente, pero esta es la que se suele manejar. De salvadoreños de primera generación son 1.4 millones. Luego, voy a pasar rápidamente al tema de aprehensiones y retornos y solo aquí quiero hacer una aclaración. El fenómeno de la migración es complejo y por la misma
por sus mismas características que se da al margen de lo legal, no tenemos cifras exactas, porque no hay un registro, por ejemplo, como bien sabemos cuántas personas retornan, pero no todos los que retornaron son los que emigraron. Como bien se decía, hay gente que logra llegar a su país de destino, y entonces no es una cifra exacta de la migración, tanto las aprehensiones en Estados Unidos como los retornos ya cuando se está aquí de regreso en el país, pero es una cifra muy importante porque nos permite entender los flujos y entender las tendencias, qué está pasando en términos migratorios en el país y en la región. Estas son más para que vean cómo fue la migración o cómo se ha visto afectada la migración por distintos. Claramente lo que se ve ahí, la curvita, es la pandemia, cómo afectaron los flujos, la pandemia y el cierre de las fronteras. Estas son las aprehensiones en la frontera sur de Estados Unidos y México por país de ciudadanía y trimestre de año fiscal. La línea azul es la de El Salvador, pero es como les comentaba, si bien nosotros en flujos tenemos como menos personas que están siendo aprehendidas, es también en parte porque nuestra población es menor. Ahora, si vemos para la región, en esta gráfica lo que nos dice es que las aprehensiones en Estados Unidos suelen tener un mayor peso que las aprehensiones que se dan en México. Como se ha visto en varios estudios, el principal país de destino para la mayoría de salvadoreños y centroamericanos sigue siendo Estados Unidos. Y acá esta también es otra gráfica interesante, siempre para la región, en donde se ve la tendencia. En esta lo que se presenta es el peso que tienen las aprehensiones de centroamericanos, digamos, son salvadoreños, hondureños y guatemaltecos, sobre el total de aprehensiones que se dan en la frontera. Y aquí es donde hay que hacer como la aclaración. Esto se ve que venía bajando, y creo que en algún momento se decía como que las aprehensiones habían reducido. Pero es que el mensaje en realidad era que las aprehensiones de centroamericanos en la región tenían un menor peso respecto a todas las aprehensiones que se estaban dando en la frontera sur, porque estaba migrando mucha más gente de otras regiones, por ejemplo del sur de América, ¿verdad? Por mencionar una zona, ¿verdad? Pero también los flujos de Haití y del Caribe se veía que estaban como aumentando. Entonces no era necesariamente que estaban migrando menos personas de Centroamérica, sino que dentro del total estaban teniendo un menor peso. Y bueno, los datos también nos permiten ver por grupo sociodemográfico cuáles son los que han tenido mayor peso, y aquí podemos ver, por ejemplo, por el año fiscal 2019, los migrantes en unidades familiares tuvieron un gran alce, un gran repunte en las cifras de personas aprehendidas en Estados Unidos, y bueno, posterior a la pandemia se ha visto cómo ha ido variando. En los últimos meses son los adultos solos o no acompañados los que dentro de los grupos sociodemográficos los que han tenido mayores aprehensiones, salvo el último mes. Ya vamos a ver específicamente para El Salvador. Y bueno, aquí algo bien importante también que nos permiten hacer los datos es ver las aprehensiones bajo qué títulos se han estado dando. Y aquí una explicación rápida. El título 42 fue una medida que se dio a partir de la pandemia. No fue una medida migratoria, más bien fue una política de salud que permitía a las autoridades migratorias hacer expulsiones rápidas de la gente que llegaba a la frontera y sin la posibilidad de poder aplicar asilo, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se conoció en su momento como las deportaciones express. Luego tenemos el título 8, que ese es el que siempre ha existido, y ahora que ya terminó el título 42 seguirá existiendo, y este sí ya se basa en leyes migratorias. Y a diferencia del título 42, que no tenía ninguna implicación para la persona debido a su estatus migratorio, el título 8, cuando una persona es aprehendida bajo este título, ya no puede
pedir admisión al país entre 5 y 20 años, dependiendo de cada persona, ¿verdad? Entonces, como que cuando esto lleva una consecuencia legal, el título 8, y aquí está por trimestre, pero ya lo vamos a ver más adelante. El título 42 acabó el 11 de marzo, si no me equivoco, de este año, mayo, el 11 de mayo. Entonces, a partir de entonces ya todas las personas que sean detenidas caen bajo el título 8 y eso limita, digamos, sus oportunidades futuras. Vean. Aquí vemos, si ven para El Salvador, las tendencias son muy similares a las de la región en general. Voy a pasar un poco más rápido. Aquí vemos nuevamente el peso que tienen las aprehensiones de salvadoreños respecto al total de aprehensiones de migrantes en el norte, en la frontera sur de Estados Unidos y México. Igual la tendencia era que venían a la baja, pero ya en los últimos meses, y aquí sí ya estamos en año calendario y mes calendario, venían a la baja, pero se han ido como estabilizando, por decirlo así. Y aquí es donde les comentaba, en los últimos meses se ha visto que las unidades en migrantes familiares han ido en aumento. Sobre todo el mes de julio se registró un cambio bastante considerable. Y aquí podemos ver claramente cómo afectó el título 42 en términos de cómo se registran, digamos, por decir, o cuál es el proceso administrativo bajo el cual se dan las aprehensiones. Llama la atención que a partir que quizás el título 42 o su fin generó como ciertas expectativas al parecer, ¿verdad? Y se ve de que junio y julio ha habido un aumento en las aprehensiones de salvadoreños. Y este es otro tema muy importante, que es aprehensiones y deportaciones de personas salvadoreñas en México. Aquí vemos por trimestre de año fiscal, y aquí solo quiero que observemos la tendencia. Al inicio o previo a la pandemia se veía que las aprehensiones y deportaciones iban de la mano, pero viene la pandemia y esto significó como un cambio, ¿verdad? En esta tendencia. Se ve que se va ampliando una brecha entre aprehensiones y deportaciones. Esto significa que hay gente, salvadoreños, que están siendo aprehendidos en México, pero no están regresando al país. Entonces surge la duda, ¿qué está pasando con estas personas, verdad? Aquí vemos para mes y año calendario, en los últimos meses, a partir de abril, se han registrado menos de 30 deportaciones o retornos, no, perdón, esto sí, es Política Migratoria de México, reportó menos de 30 deportaciones, pero las aprehensiones en México han ido en aumento, ¿verdad? Entonces, siempre es como una señal de alerta, por decirlo así. Y ahora ya pasando a personas retornadas, esto es con base en los datos que nos comparte la Dirección General de Migración y Extranjería, que ellos llevan todo el proceso de recepción de personas retornadas en la Gerencia de Atención al Migrante. Entre enero y julio, El Salvador, perdón, esto es al norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala recibieron aproximadamente 80,000 personas. Respecto al año pasado, entre enero y julio del año pasado, esto ha significado una disminución del 30.9%. Como ven, los 3 países de la región han tenido una disminución en sus flujos. Si vemos los cambios porcentuales, para El Salvador esto es de menos 32.5%, con una variación de aproximadamente 3,000 personas menos. Para Guatemala la variación es de aproximadamente 19,000, y Honduras, que es el país que ha tenido una mayor reducción, 29,301 personas ha sido la variación. Y esto, bueno, lo que se viene viendo, y casi siempre se ha mantenido así, las aprehensiones, las personas que retornan a Centroamérica vienen principalmente de Estados Unidos y en una menor medida de México. Y estos flujos se han caracterizado casi siempre por estar compuestos predominantemente por hombres. Como podemos ver, casi 2 de cada 3 han sido hombres.
Y cambia un poco cuando se ve solamente a los niños y niñas, donde se ve que se equilibran como un poco más estos porcentajes. Hoy sí, pasando a El Salvador, entre enero y julio se han recibido aproximadamente 6.438 personas. Estas personas suelen regresar a San Salvador o a las cabeceras departamentales de los principales departamentos, ¿verdad?, del país. Como les comentaba antes, la mayoría retornan de Estados Unidos, aproximadamente un 78.6%, y en menor medida de México, en parte porque se han reducido bastante las deportaciones desde México. Y bueno, se mantiene, en personas adultas el flujo se mantiene, que son hombres, 2 de cada 3 las personas retornadas, y entre los niños y niñas sí se ve que se equivalen un poco más los porcentajes. Aquí está un poco de lo que hablábamos antes. Los factores económicos entre enero y julio fueron los principales o el principal motivo por el cual se reportó haber migrado, un 75.2% para la población adulta y un 65.5% para la población de niñez y adolescencia. Y aquí hay que considerar algo. Estos porcentajes, bueno, aquí sí suman 100 por un tema de cómo se ve la información, cómo se recolecta. Pero hay que tener claro que la migración es multicausal. O sea, si bien aquí, por la forma en cómo se pregunta, solo reportan un solo motivo, puede ser que una persona le esté afectando tanto el tema de la reunificación familiar como lo económico, o puede ser varias al mismo tiempo, ¿verdad? El tema de la inseguridad ha reducido considerablemente en el último año, y solo como ejemplo tengo las cifras del año 2019. En 2019, un 16.6% de la población adulta a diciembre, ¿verdad?, indicó haber migrado por la inseguridad, y entre los niños y adolescentes, un 25.4% fueron quienes indicaron haber migrado por esto. Entonces, la inseguridad, sobre todo en la niñez y adolescencia, se ha visto una reducción como motivo para migrar. Luego el siguiente sería con mayor peso la reunificación familiar, y otros entre los que a veces, aunque parezca extraño, se incluye el turismo. Pero sí, así es. Con esto podemos ver cómo son un poco las tendencias mes a mes. 2019 fue un año donde hubo como bastante flujo migratorio, y 2020 vino la pandemia, se redujo considerablemente, y entre 2021 y 2022 se vio cómo se empezaron como a recuperar los flujos, ¿verdad? Ya es hasta 2023 que hemos visto sí una reducción un poco considerable en estos flujos de personas. Y como les mencionaba antes, la reducción ha sido de un 32.5%. Y acá hay otro tema muy importante. Si vemos de Estados Unidos, si separamos por tipo de población, la niñez y adolescencia deportada de Estados Unidos ha tenido una reducción del 74.9%, que es muy considerable dado que Estados Unidos ha dejado de deportar a los niños. Y se ha dado un cambio como en la política, donde el gobierno los tiene por un momento y luego son entregados a un familiar o a una persona de confianza, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos ha detenido o ha cambiado eso, y eso ha afectado estas cifras. En cambio, en México se ha visto que la reducción ha sido generalizada, a diferencia de Estados Unidos. Si nos enfocamos específicamente en las mujeres, entre enero y julio se han recibido 1.731 mujeres y niñas retornadas. Nuevamente, ellas provienen principalmente de Estados Unidos, en menor medida de México, y entre esta población se mantienen los principales motivos reportados para migrar, aunque se ve un poco mayor, aunque poquito, no tan evidente, mayor peso a la inseguridad y a la reunificación familiar, sobre todo para las niñas y adolescentes.
Y aquí nuevamente lo que les decía, en 2023 ha sido un año donde se ha visto que es la línea naranja la reducción, y así la podemos ver mes a mes, ¿verdad? Como comparado, por ejemplo, a 2022, se ve esa brecha que se ha generado mes a mes. Y para mujeres y niñas adolescentes, niñas y adolescentes, la reducción ha sido un poco mayor. Veíamos que era 32.5% en general, pero para este grupo en específico ha sido del 56.9% de un año a otro, ¿verdad? Y bueno, le doy la palabra ahora a Rosalinda y muchas gracias. Bueno, tengan buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación una vez más. Seguimos con el tema. Por supuesto, estos son los datos duros, ¿verdad? Que ya veníamos hablando, pero que son sumamente relevantes, porque esto es lo que nos dice qué está sucediendo, cuál es la fotografía actual de lo que está pasando. Súper interesante cómo se da esa variación entre años. Por supuesto, la pandemia que ha marcado un antes y un después en todo prácticamente. En esto también ha tenido grandes afectaciones, y pues esto es lo que vemos y que nos va indicando cómo van esas tendencias. Pero luego pasamos ya a la parte más de qué hacemos cuando una persona retorna. Eso es, bueno, entonces ese dato me van a ayudar ahí con la presentación, así que bueno, entonces, justamente lo que estamos hablando de todo ese ciclo migratorio, como ya lo vemos y lo sabemos, se comienza desde el país de origen, el tránsito de lo que las personas van pasando, dependiendo de la manera como la persona haya decidido migrar, va a tener más desafíos, sobre todo si lo hace de una manera irregular, pues puede tener muchísimos más desafíos, y luego llegar hacia un país de destino. Aquí, dentro de todo el ciclo migratorio, si la persona llega con éxito o, por supuesto, lo hace de manera regular, llega a un país de destino y comienza todo su proceso de integración hacia ese país. Todos los países tienen, aunque sea, puede ser Guatemala, puede ser Honduras, que son países muy similares, pero siempre tiene que pasar por un proceso de integración porque hay muchas diferencias, aunque sea un país muy cercano. Entonces es ahí donde comienza el proceso de integración. Pero si la persona por alguna razón y ya vamos a ver los tipos de retorno, justamente retorna al país de origen, pasa a la parte de la reintegración. Y aquí es donde quiero que conozcamos y que veamos los tipos de retorno, justamente, y para que entendamos por qué hablamos de una persona retornada, porque la deportación, que es lo que escuchamos más comúnmente, ¿no? Una persona deportada porque es solo de un tipo de retorno. Existen varios retornos, y por una cuestión también de dignificar a la persona, porque muchas veces el término de deportación ha tenido erróneamente un estigma de alguna situación delictiva, que no tiene nada que ver. De hecho, el porcentaje de personas que retornan por alguna situación que ha pasado, que ha sido requerido por la justicia en el país de destino o aún aquí, es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, tenemos que la persona retornada es aquella persona que voluntariamente o que por una decisión administrativa del estado donde llegó, regresa a su país de origen. Y luego tenemos los diferentes tipos de retornos. Por favor, la siguiente. Que esto es lo que les decía: el retorno voluntario, el retorno voluntario asistido y los retornos forzosos. El retorno voluntario es obviamente que una persona decide, bueno, yo me regreso a mi país. Claro ejemplo de eso, yo decidí en un momento terminar, cuando yo estuve fuera por varios años, yo decido regresar a mi país por mis propios medios. El retorno asistido, que es un programa específico donde hay todo un apoyo
para logístico, financiero, para que la persona retorne al país cuando ha decidido hacerlo. La OIM misma tiene el programa de retorno voluntario asistido donde hacemos todo esto, y también estos son registrados por la Dirección General de Migración y Extranjería porque el programa justamente hace esa conexión con la DGM. Y los retornos forzosos son justamente lo que ya les decía. Es resultado de una orden de deportación que ha sido dictada por las autoridades del estado donde ha estado la persona, por distintas razones. La persona viajó al margen de la ley que ese país establece para poder cruzar sus fronteras, por ejemplo. Entonces la persona recibe esa orden y es deportada, ¿verdad? O puede haber sido algunas otras situaciones que mientras estaba en ese país pues incumplió y el estado donde estaba toma esa decisión administrativa y envía a la persona de regreso a su país de origen, y estos son los tipos de retornos que tenemos. Ahora viene el siguiente paso del ciclo migratorio, es lo que decíamos, la parte de reintegrar a esa persona. Muchas de estas personas, como ya lo veíamos, toman la decisión de migrar, y sobre todo irregularmente, por las razones que ustedes vieron: inseguridad, factores económicos que hemos visto a la alza, y ustedes escucharon también la inflación, cómo ha ido para arriba, y esto no tiene una directa relación si ustedes lo analizan, por ejemplo. Y bueno, regresa. ¿Qué, y ahora qué? Es la pregunta primera que se hacen las personas. Según nuestra Ley Especial de Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su familia, en el artículo 4 lo define de esa manera. Lo define como el proceso por el cual la persona salvadoreña regresa al país y se incorpora plenamente al desarrollo nacional, alcanzando su bienestar físico, psicológico y económico. Una persona es reintegrada a su comunidad de origen con todos estos factores. Y coincidentemente nosotros, en nuestro manual de reintegración de la OIM, eso está, y eso es público, ustedes lo pueden buscar en la página de la OIM, nosotros definimos la reintegración sostenible cuando una persona que retorna ha alcanzado los niveles de independencia económica, estabilidad social y bienestar psicosocial, que le permiten justamente lidiar con esos factores que impulsaron a su migración o a la reemigración si lo están pensando. Pero para lograr esa reintegración sostenible, la decisión para que la decisión sea de volver a migrar por una elección y no por una necesidad que les empuje a hacer eso. Entonces nosotros buscamos eso a través del proceso de reintegración que tenemos, y este es el modelo que nosotros utilizamos. Trabajamos en 3 esferas o dimensiones, 3 grandes esferas, 3 grandes dimensiones que retoman justamente lo que hablábamos de reintegración sostenible bajo 3 niveles. Primero comenzamos con las esferas psicosocial, social y económica, y trabajamos a 3 niveles. Trabajamos con el individuo, trabajamos con su comunidad y trabajamos a nivel estructural con los tomadores de decisiones. Todo esto va cerrando un ciclo, y lo vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, ahí está lo que acabo de decir. Y voy pasando para que vaya teniendo todo sentido y no me quiero alargar mucho, pero es aquí donde nosotros, y me voy a enfocar justamente en los niveles, porque es aquí donde el trabajo se ve tangible. Al nivel individual nosotros trabajamos justamente con el individuo, con la persona. Y recuerden que cada una de las personas tomó la decisión de migrar por las razones que ustedes ya vieron, y cuando la persona regresa, nosotros debemos de identificarle esas necesidades específicas, una a una. Mis necesidades no son las mismas de las que ustedes pudieron tener o tienen, entonces tenemos que ir identificando caso por caso cuáles son esas necesidades. Claro, eso requiere mucho trabajo, porque es de ir identificando caso por caso. Y aquí es donde decía la vicerrectora que nos encontrábamos en el territorio, en ese trabajo, y le voy a hacer un comercial para que el viernes, bueno, no falte ninguno de los días, pero el viernes ustedes van a escuchar la experiencia de lo que se está haciendo en Quezaltepec, en una de las municipalidades que estamos trabajando de la mano, donde está la UTEC, donde estamos nosotros, y hemos apoyado estos procesos, porque es ahí donde ustedes van a ver cómo justamente ahí se integran todas estas articulaciones de actores que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué?
En principio, nosotros, y voy a hacer una mezcolanza porque vamos a ir viendo el nivel individual, luego voy a hablar del comunitario, donde entra el trabajo con municipalidades, pero es que no lo podemos ver aislado, porque la persona va a llegar y toca la puerta de la municipalidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es la autoridad máxima dentro de un municipio, ¿sí? Y trabajamos mucho a nivel municipal porque pues, ahí llega la persona. Cada uno de nosotros pertenecemos a un municipio, un departamento, un municipio. Toca la puerta, pero sabemos que la municipalidad puede tener muchos servicios, pero quizás no puede cubrir justamente todas esas necesidades. La persona va a tener una necesidad de vivienda, alojamiento, documentación, educación, salud, justicia y restitución de derechos, alimentos, agua potable, que son todas mis necesidades básicas como individuo, ¿sí? Pero para eso necesitamos una articulación de actores, porque la universidad misma, la municipalidad misma, la OIM misma no puede dar todas esas respuestas. Necesitamos articular a todos los actores que estén funcionando, y ese es parte del trabajo que se ha hecho y que ustedes lo van a escuchar el viernes con Quesaltepeque, por ejemplo. Y eso solo es una de las municipalidades donde estamos trabajando y que la UTEC es parte. Y eso es lo bonito de esa articulación, para que veamos qué es lo que está haciendo cada uno y podamos derivar esos casos según las necesidades que hemos encontrado. ¿Sí? Y eso es lo que les decía, y por eso comencé por la ruta de atención según el caso, según la necesidad que se identifica. Desde de la parte social, y aquí es donde integramos también las 3 esferas o dimensiones que estamos viendo, en la necesidad, sus necesidades de aspectos sociales, las necesidades de aspecto psicosocial, como un asesoramiento familiar, el bienestar psicológico. Quizás podemos identificar algunas necesidades de atención especializada psicológica, donde también la UTEC presta ese servicio, y así otras instituciones, y eso es lo importante de buscar quién puede dar ese servicio. Por supuesto, el Ministerio de Salud, a través de sus áreas especializadas, lo puede hacer, pero claro, es una población grande, y ustedes ya vieron esos números, y que hemos traído históricamente grandes números. Por eso es que tenemos que articularnos. Y luego, para la asistencia económica, que es una de los que más preeminencia tiene, porque todos ahora al regresar preguntan, ¿y ahora qué? ¿De dónde yo voy a obtener mis medios de vida? Y trabajamos mucho en la parte de competencias, formación profesional, empleabilidad, inserción laboral, desarrollo empresarial o de emprendimientos, entradas de capital semilla, acceso a la banca. Todo esto son factores y procesos que se hacen con las personas retornadas. Ahora, lo interesante de todo esto es que tampoco estos pueden ir aislados, porque muchas personas van a necesitar un acompañamiento psicosocial, por ejemplo, o un desarrollo de habilidades blandas para poder entrar a un proceso laboral y que pueda ser más sostenible. Muchas personas vivieron por mucho tiempo en el extranjero, no tienen documentación, la necesitan para poder acceder a un trabajo. Si ven cómo todo se va integrando, por eso se llama enfoque integrado de la reintegración, porque todos no pueden ir aislados, y las diferentes personas van a tener, como decía, diferentes necesidades. Y ahí es donde entramos como un conglomerado de instituciones que se unen para dar respuesta. Ahora, trabajamos a nivel comunitario, debemos trabajar con su comunidad, con sus familias, porque la persona va a regresar a una familia, la persona va a regresar a una comunidad. Y por eso trabajamos mucho en la parte de sensibilización, a un fortalecimiento de capacidades dentro de liderazgos comunitarios. La sensibilización, ¿por qué? Y lo mencionaba hace un momentito. El proceso de deportación o una persona retornada, de una, y si les pregunto más de alguno de ustedes o lo que ustedes han escuchado en sus comunidades de origen, tiene un estigma de diferentes tipos. La persona a saber qué hizo, a saber por qué regresó, o la otra trae plata. ¿Sí? Ya se han puesto a pensar eso, de que es un estigma total de diferentes razones. Por eso tenemos que trabajar con su comunidad para hacerles entender que ninguna de estas cosas necesariamente son verdad, pero por el contrario, que esta persona, sí, sobre todo si vivió fuera por mucho tiempo, puede ser un ente de desarrollo dentro de sus comunidades por las habilidades que adquirió.
¿Por qué no? Conocemos casos muy exitosos de personas que han tomado liderazgo comunitario y ha traído procesos de desarrollo para sus comunidades. ¿Sí? Darle un poquito de vuelta a la moneda o cambiar el chip, como decimos ahora, de que esa persona viene a contribuir. Y nos pasa mucho que nosotros dentro de los programas que hacemos, andamos detrás de la persona retornada, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Y muchos de ellos no se quieren identificar o aún no quieren salir de su casa por la misma situación. Entonces tenemos que trabajar mucho con sus familias, con ellos mismos por supuesto, pero con sus familias y sus comunidades para que ellos puedan dar esa buena acogida y creen arraigo una vez más. Y vamos a ver también cómo se hace en otros procesos. El anterior, por favor. Aquí trabajamos también en planes de desarrollo comunitario. Tenemos justamente este desarrollo de proyectos basados en la comunidad, como OIM lo estamos haciendo en este momento. Justamente estamos iniciando un programa dentro de municipalidades y comunidades priorizadas, donde hemos primero formado una red de líderes comunitarios. Se les dará un fortalecimiento específico para que ellos puedan entender y analizar cuáles son sus necesidades más apremiantes. Tendrán muchas, pero tenemos que priorizar. Entonces, ellos mismos van a poder, a ver, cuáles son nuestras necesidades como comunidad. Las vamos a trabajar, lo vamos a poner en todo un proyecto, desde un árbol de problemas, todos conocemos eso, hasta llegar a crear un proyecto específico de desarrollo y como IM vamos a financiar algunos de estos proyectos. Entonces, todo eso se hace. Y lo que queremos también es lo que les decía, tomar personas que han retornado, que traen estas capacidades o que quieren ser parte del cambio de sus comunidades y poderlo poner ya en un proyecto de desarrollo. Todos queremos enfocarnos en esos proyectos productivos, económicos, proyectos de desarrollo, pueden ser proyectos de educación, aún en arte, cultura, deporte, es válido porque esto crea cohesión y arraigo. Y justamente eso, la contribución a la cohesión social a través de varias cosas. Ahí habla de mejoramientos de espacios públicos. También como OIM nosotros apoyamos eso, justamente estamos por iniciar 4 remodelaciones de espacios públicos en 4 municipios y ejemplo, es lo que les estoy diciendo. 2 de nuestros proyectos ahora se van a dar en la remodelación de canchas y espacios para la recreación, porque esto crea ¿qué? Cohesión. Uno de ellos, bueno, ambos, pero el más emblemático que recuerdo ahorita en Santa Ana, el espacio de recreamiento donde hay canchas, espacios para juegos de niños, está en medio de alrededor de 4 o 5 comunidades y todas se benefician de ese lugar, todos llegan a hacer su torneo ahí, todos llegan a jugar ahí, pero ¿qué sucede? No está iluminado, ya la cancha ya no tiene buena ni grama, hay que cerrarla para que las pelotas no se vayan y no se desaparezcan por otro lado. Por supuesto que genere más confianza y seguridad por las noches, es decir, todo eso para que esas comunidades se vean beneficiadas. Y justamente también dentro de nuestro programa estamos ahora por iniciar procesos de cohesión social a través del deporte. Todo va cerrando un ciclo nuevamente. ¿Cuáles son los grupos ahorita que van a iniciar su torneo de fútbol o de básquetbol? Bueno, los fortalecemos, que necesitan, equipamos, está la cancha lista, ¿sí? Trabajamos con los líderes comunitarios que también están promoviendo esto. La red de líderes comunitarios que nosotros tenemos están ahí también. Ven cómo todo va cerrando un ciclo para traer no solo el desarrollo, pero también la cohesión social, y esto genera arraigo a sus comunidades. Y ahí estamos contribuyendo desde la parte comunitaria. Y luego pasamos al nivel estructural, lo que les decía hace un momento. Tenemos que trabajar también con los que toman las decisiones, con los que tienen o son titulares de deber. Están las municipalidades, como les decía, están ahí, pero también están las instituciones gubernamentales que tienen que dar esos servicios. Entonces, ¿cómo les ayudamos y hacemos o comenzamos desde ahí? Primero, a levantar diagnósticos o líneas de base. ¿Qué hay? Nos pasó en casi todos los municipios que hemos priorizado nosotros a través del programa que llevamos.
estoy súper interesada en trabajar en migración, nos decían, pero no conozco del tema. Primero, ok, usted no conoce, quiere hacerlo, genial, nosotros podemos ayudarle, pero yo también necesito saber qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que hay. Hicimos consultas con líderes comunitarios, con personas retornadas, con las gerencias de las municipalidades, qué es lo que tenían, qué es lo que les hacía falta. Y aquí es donde comenzamos todo un proceso de fortalecimiento y sensibilización para personal técnico de las municipalidades, a escoger un grupo, bueno, un grupo selecto para manejar las unidades de atención especializada para la persona migrante. Todo de nuevo va cerrando un ciclo. Comenzamos desde el ABC de la migración, ¿qué es la migración? Desde ahí, hasta todo este proceso de reintegración que les estoy dando super flash, pero claro, esto es todo un proceso de capacitaciones para que entiendan cómo se debe hacer. Y justamente estamos en la etapa de la gestión de casos, que ya hablaba yo hace un rato, y estamos por abrir las unidades especializadas de las que les van a hablar el viernes también, para atención a la persona migrante. Y luego vamos a la creación de políticas u ordenanzas municipales. ¿Para qué? Para que genere sostenibilidad. Porque necesitamos que esto quede establecido dentro de del organigrama del plan operativo anual y por supuesto dentro del presupuesto de la municipalidad para que esto genere. O sea, una vez la OIM sale y las instituciones salen, porque muchos somos proyectizados y termina el proyecto y salimos, pero la capacidad queda. Ya dentro de un organigrama ya está la unidad, ya dentro del presupuesto anual está la unidad de atención a la persona migrante y toda la capacidad y el fortalecimiento que se dio queda ahí. No, los gobiernos locales no tienen por qué depender de nosotros. Nosotros tenemos que dejar las capacidades ahí y eso es lo que estamos generando justamente. Y todo esto que ustedes están viendo lo dice nuestro manual y lo estamos aplicando, pero lo importante es que no solo lo dice nuestro manual, todo lo hemos relacionado también a la ley que ya mencionaba hace un rato. Todo esto está legislado en nuestro país. Es público, lo pueden buscar, lean la ley, está la política nacional también, y todo esto está dentro de lo que hemos hecho, es fusionar todo esto, para que funcione. Tenemos algo que nos soporta y nos apoya y queremos ayudarle a las municipalidades a hacer todo esto, a generar sus planes estratégicos que ya están y por supuesto, lo que ya decía, la creación de mesas interinstitucionales de migración donde la UTEC forma parte de varias en varios municipios y es de nuevo aquí donde entra la articulación y que somos, porque nosotros también somos parte de estas mesas, los que damos también mucho de la respuesta a la atención a la persona, de lo que todas esas necesidades individuales que vimos. Ven ahora cómo el enfoque integrado se va cerrando, es como todo un círculo que va cerrando y va teniendo todo el sentido. Pero necesitamos hacer ese apoyo a las municipalidades. He querido hacerlo como lo más rápido posible, es flash, como les digo, es todo un proceso, pero espero que les haya dado una buena idea de lo que se hace con las personas una vez retornan. Oportunidades hay, pero debemos hacérselas saber que existen para que se queden en nuestro país. Así que les agradecemos mucho por el espacio. Gracias. Bueno, muy bien. Bien, muchas gracias a las representantes también de OIM y si tengan alguna pregunta, pues podemos hacerles partícipes también. Si alguien quiere levantar la mano, con gusto pues le acercamos el micrófono para cualquier consulta que quiera al respecto. Dos, uno. Bien, en primera instancia, pues muchas gracias por esta fabulosa presentación, toda esa sistematización estadística que han hecho fabulosa realmente. Y mi pregunta va encaminada en qué países funcionan, no sé si así se llama, unidades de retorno asistido, porque eso es importante. Como vieron ustedes, aquí una gran cantidad de personas tienen parientes fuera del país. Entonces, ¿a qué países y en dónde están estas unidades para el retorno asistido que tiene OIM? Hola, sí, se me escucha. Bueno, no sé si por cuestión de cámara me voy a mover.
Podemos pasarle toda esta información, pero lo que sí sé es que están a nivel de Centroamérica. Hay un proyecto específico que pues tiene fondos y que da fondos desde Bélgica, que ellos particularmente están dando ya hasta fondos para que la persona pueda reintegrarse. Mucho del programa de retorno voluntario asistido llega hasta que la persona llega al país, cierta asistencia inmediata para que se pueda llegar a su hogar y esto, que esos son los más que todo lo que está llegando desde países de Centroamérica, pero la particularidad que tenía Bélgica, que estaba dando estos fondos, era para ya procesos de reintegración. Digamos, si una persona quería emprender, se podía utilizar esto. Entonces, por el momento, lo que sí sé, países de Centroamérica y algunos países de Europa, pero podemos ahondar un poco con la información que tenemos. Entiendo que no, pero podemos también dar más la información y eso dentro de nuestra página también pueden averiguar. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Gracias. Bueno, felicitaciones por la presentación. La verdad es que los datos son súper importantes, ¿verdad? Para toma de decisiones y para explicar las necesidades. Yo una pregunta, o sea, sé el rol que juegan la OIM, pero ¿ustedes hay alguna unidad que haga estudios de impacto del trabajo que se hace? Es decir, sí sé que hay de seguimiento, pero el impacto, porque la verdad es que es un gran trabajo. Importante que también, pues, a la par, pues, instituciones que en este caso como la Universidad Tecnológica, que tiene no 18 años, yo diría que como 20 o 25 años de hacer investigación, pero se institucionalizó la Semana del Migrante a 18 años, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna unidad que haga estudios de impacto. Gracias. Dentro de nuestra organización está la unidad de monitoreo y evaluación, que es la que da el seguimiento a todos nuestros programas. Y sí, particularmente, y puedo hablar del que yo represento, estamos justamente sacando, pero que todavía no están, porque estamos dentro del proceso, por ejemplo, hay un índice que nos indica si la persona ha sido reintegrada. Entonces, como estamos todavía llevando todos estos procesos de reintegración, porque tenemos programas económicos, psicosociales, de cohesión social, que yo les mencionaba, la infraestructura, todo esto va a ser medido y tiene ciertos tiempos para tomar esos datos, pero sí yo espero que ya no muy lejano, pero claro, tenemos la fortuna de que es un programa bastante amplio y llegamos hasta más o menos 2026, todavía tenemos para poder sacar estos impactos que han tenido las intervenciones. Sí han habido algunas más pequeñas, que esos datos sí los están y habría que hablar porque cada programa lo maneja, pero como les decía, el que yo represento, tenemos todavía un poquito más de tiempo para poder tener y vamos a tener ese impacto. Muy bien, muchas gracias y con este aplauso las despedimos también a nuestras invitadas. En esta inauguración de la Semana del Migrante quiero contarles rápidamente que mañana tenemos obra de teatro, ya nuestra vicerrectora les había contado un poco acerca de ello, acerca de los migrantes, una realidad que golpea, y el día miércoles también una serie que se llama A 1 millón de metros de distancia. Así es que les invitamos para que se acerquen y estén toda esta semana acompañándonos aquí en la Universidad Tecnológica. Feliz día para todos.